¿Qué tal, amigos de Paradojas Reconciliadas? Pues hoy estamos aquí con manteles doblemente largos, ¿verdad? Porque no solamente está otra vez Reinhardt con nosotros, sino también está Ibrahim Gabriel, que bueno, es un reconocido investigador de la magia, de estados alterados de conciencia, todo ese tipo de temas que nos gustan tanto. De hecho, si tienen oportunidad, busquen un podcast que hace Ibrahim con Oneiros, que también ya Oneiros ha estado aquí en un par de ocasiones, que se llama Psique y Cosmos. Está buenísima la serie. Entonces, pues bienvenido, Ibra. Qué gusto tenerte aquí. Encantadísimo, muchísimas gracias por la invitación y también encantado de hablar el tema que estaremos tocando hoy, que justamente es uno de mis temas favoritos de investigar y de leer y tal. Es central, Perfecto. ¿no? Es central siempre, sobre todo en los temas que investiga Ibra también, en la magia, misticismo, aparece y reaparece el tema del Atlántida. Entonces, bueno, por eso es necesario que esté Ibra con nosotros, esencial diría, y pues que nos pueda aportar también todo el conocimiento de sus investigaciones, porque el tema del Atlántida es tan vasto como ya hemos visto, y ya nos vamos encaminando hacia dónde, hacia sociedades prediluvianas o civilizaciones prediluvianas y sociedades secretas. Entonces, bueno, eh, esta serie pues va muy interesante, va intensa y hoy nos toca ya entrar de lleno a Atlántida, ¿no? ¿Qué se decía de la Atlántida? Entonces, aquí lo que vemos es una imagen de cómo se suponía, eh, se veía la Atlántida de acuerdo a la descripción de Platón, que es una configuración de círculos concéntricos. Aquí en el centro vemos el templo de Poseidón y después vemos un anillo de tierra, otro anillo de tierra y son tres de mar. Esto en una isla en medio del Atlántico, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, toda la historia surge desde Platón, al menos la fuente más popular, diría. Entonces, Platón tiene en sus diálogos, en el de Timeo y en el de Critias, hace alusión a ello. Cuando hablan de la forma de gobierno perfecta, están platicando con Sócrates y Critias le menciona acerca de la Atlántida, esto en Timeo, y después en diálogo Critias ya profundiza en cómo era esta sociedad perfecta que hablaban de Atlántida. Entonces, para que tengan muy claro, hice un extracto específico de puntos importantes acerca de la Atlántida desde la fuente máxima o más popular, que es la de Platón, ¿no? Entonces, bueno, aquí me gustaría comenzar por ello. Primero, la sitúan en el 9500 antes de Cristo. Es una fecha muy importante, la vamos a ver en varios lugares, incluso ya habíamos hablado, Gobekli Tepe es de esas mismas fechas, ¿no? Solón, sucede que Solón es uno de los siete sabios en Grecia y es quien le menciona a Drópida, que es el bisabuelo de Critias, acerca de este relato. Entonces, Critias estamos situándolo en un periodo histórico. Critias en teoría sí existió, Sócrates también y Platón, obviamente. Entonces, ellos están en un periodo del 350 antes de Cristo. Entonces, 9250 años antes ocurre esta historia. ¿Cómo sabemos? Bueno, Solón va a Egipto y ahí un sacerdote en la ciudad de Sais eh, le cuenta acerca de este relato y le dice que es muy importante para los griegos porque su misma diosa Atenea era la fundadora tanto de la antigua Atenas como de Sais, pero que ellos son como niños y no recuerdan su pasado, que los griegos pues perdieron todo vestigio de ello, incluso tuvieron una época sin escritura.
y pues ahí perdieron toda esta historia, ¿no? Le dice que ocurre antes de lo que Solón recuerda acerca de Deucalión y Pirras, que son pues los personajes de su versión mítica del diluvio, cuando el mundo perece por una gran inundación. Entonces el sacerdote le dice a Solón que, bueno, hay mucha historia atrás. La parte interesante es que habla de descendencia de Atenas como su diosa protectora, la diosa que fundó esas ciudades, la que los puso ahí, la que les dio toda su tecnología, una raza muy noble, de carácter, que podía defenderse, que tenía leyes y todo lo necesario para ser considerada una alta raza, y así lo llama, descendientes directos de la diosa Atenea. Por otro lado, pues está la raza de Poseidón, que es otro de los dioses. Entonces nos habla de nuevo de qué, de un periodo donde dioses estuvieron en la tierra y que es lo mismo que hablan todas las mitologías y protegían a sus pueblos. Esto es tiene paralelismos muy profundos con nuevas narrativas que nos explican estudiosos tan diversos como Mauro Viglinio, sí se apellida Viglinio, ¿verdad? Que pues nos habla, él es estudioso de la Biblia y prácticamente de la Torá. Sí, Viglinio es traductor, fue traductor en su momento de la editorial San Pablo, que es la editorial oficial del Vaticano, ¿no? Y sus traducciones se han vuelto altamente polémicas porque, entre otras cosas, tras su exhaustivo, ¿no?, trabajo lingüístico, llega a la conclusión de que la correcta traducción del término que normalmente se le adjudica al dios hebreo, en realidad no es un término en singular, sino que es un término en plural. Entonces, aquí lo importante es justo que esto creo que nos remite a lo que Álvaro acaba de mencionar, que es esta cuestión de, más allá de perderse en el mar de nombres de los diferentes deidades, entender esta idea central y básica de que hubo algún momento hace miles de años donde todos los registros de los mitos religiosos hablan acerca de una convivencia entre una raza entendida de alguna forma como divina, de dioses, asociada a constelaciones, planetas, etcétera, etcétera. Vamos a hablar más de eso, por supuesto. Y la especie, el resto de la especie humana, ¿no? Entonces creo que eso es lo interesante y por lo que el trabajo de Viglino viene a colación, ¿no? Así Perdón es. ahí por la interrupción. No, adelante, ese era el punto. Entonces, la parte bíblica que él estudia, por así decirlo, que viene obviamente de la Torá, de estudios pues hebreos, judíos, que es muy interesante. El hebreo se compone después de que se escribe la Torá, ¿no? O sea, se inventa después de que está el Pentateuco más bien. Entonces, bueno, el término es Elohim, y Elohim es un término plural para hablar de una miriada de dioses, bueno, no miriada, pero podríamos decir un grupo de seres avanzados o deidades, de los cuales Yahvé, que es el central de toda esta cultura, civilización, religión, pues era solo uno. Y esos cultos competían entre ellos. ¿Qué paralelismo encontramos con esta historia que vamos a estudiar a profundidad acerca de la Atlántida, donde Atena tiene su pueblo y también Poseidón tiene su otro pueblo? Y Poseidón es realmente el dios protector de la Atlántida. La historia va así. Poseidón, pues los dioses se reparten las tierras, a él le toca la isla de la Atlántida, isla continente, que está obviamente en el océano Atlántico, entre América y Europa, África, ¿no? Ahí Poseidón conoce a una mujer que es hija de Evenor y Leucipe. Esta mujer se llamaba Clito. Poseidón la toma por esposa. Y entonces, para que nadie se le acerque, construye 2 anillos de mar hacia una isla central. Y entonces, en ese entonces no había navegación, más bien. En ese entonces no había navegación. Entonces, cría 5 generaciones de gemelos,
que vienen de esa unión de Poseidón con Clito. Esos gemelos fundan prácticamente el primer patriarcado, y un patriarcado de primogénitos, donde pues divide la isla y su reinado entre esos 10 gemelos que vienen de 5 pares, y el más grande es Atlante, perdón, así se llama, Atlante. El segundo de ese primer par es Eumelo o Gadiro. Y bueno, todos tienen su nombre descrito, hasta los últimos. De esos 10, eran 10 familias reales con esa descendencia y se dividen así los reinos. Sin embargo, lo que decía Atlante era lo más importante y de todas las opiniones para la isla. Pues se dice que era abundante en un metal llamado oricalco. El oricalco es un metal rojo, cobrizo, y que finalmente era el mineral más valioso después del oro en la isla. Allí era muy abundante y lo usaron en armas, en construcciones y en todo. Había muchos elefantes en la Atlántida, eso es algo que se menciona. Estaban sus construcciones realizadas por piedras blancas, negras y rojas. Quien ha estudiado la parte de pues las culturas mesoamericanas y ha escuchado hablar de Toyán, que también recordemos de nuevo la raíz Atlántida. Bueno, se habla ahí de que la Gran Toyán estaba construida con piedras rojas, blancas y negras. Entonces, ahí hay... Aparte ahí también hay un nivel esotérico de interpretación de esos 3 colores, porque justamente son las 3 tipos de magias, ¿no?, existentes: magia negra, magia blanca y magia roja, ¿no? Entonces, eso lo vamos a encontrar mucho en todas estas descripciones míticas, además de cuestiones que pueden ser datos objetivos, concretos, ¿no? También hay un nivel de lectura esotérico de toda esta cuestión, ¿no? Lo cual, si nos da tiempo, podemos hablar incluso de autores contemporáneos de la vertiente esotérica que se han dedicado, ¿no?, a trabajar el tema: Manly Palmer Hall, Rudolf Steiner, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero bueno, solo apuntar esa cuestión de los colores, que es súper interesante. Es interesante esa... Perdón, yo quería, aprovechando la intervención de Ibra, me voy a regresar un poquito al oricalco. Me queda a mí la duda si realmente en algún momento se ha logrado hacer una aleación, porque entiendo que ha habido gente que ha querido crear, ¿no?, el oricalco como tal, con una aleación de diversos metales. Pero no sé si ustedes sepan si es cierto eso y si realmente se logró o es nada más un mito también. Ok, sí hay registros y en este momento no tengo los metales de los que se supone estaba compuesto, pero se han encontrado cerca del puerto de Cádiz, en algunos naufragios, barras de estas aleaciones que les llaman oricalco. Si ustedes buscan, hasta han salido en National Geographic estos artículos donde dicen: este es el posible oricalco de la Atlántida, y bueno, hay ciertas disertaciones, pero sí es una mezcla muy específica. De hecho, algunos estudiosos, como Georgios Díaz Montesano, sitúan a la Atlántida misma, o una colonia descendiente de la Atlántida, en la península de Cádiz, en el puerto de Cádiz, lo que es esa zona, que es en España, y con la civilización Tartesos. Entonces, todo eso es una rama de posible... de una conexión muy fuerte con Atlántida, que vamos a ver, pero sí hay artículos profundos que estudian el tema del oricalco. Buenísimo. Ya, perdón, nada más era la curiosidad. Ok, adelante. Pues para continuar con la descripción que se hace de la Atlántida en estos diálogos, en la isla central pues se erige el templo de Poseidón, y con cada generación de estas 10 familias pues fueron engrandeciendo este templo. Se dice que era muy alto, construido con
bueno, bañado de plata en el exterior y las cúpulas revestidas de oro. En el interior tenía un techo de marfil de todos los elefantes que había en abundancia, entremezclado con oro, plata y oricalco. Tenía una apariencia multicolor. Las paredes, columnas y pavimento estaban revestidas de oricalco. Eh, Dentro del templo había imágenes de oro del dios Poseidón en un carro eh, que era jalado por 6 caballos alados y tocaba el techo con la cabeza y lo rodeaban 100 nereidas sobre delfines. Esa era, digamos, la estatua central de todo el templo, ¿no? Ahí sucedían algunas cosas. Las leyes estaban escritas en una columna al centro, una columna de oricalco, las leyes de la Atlántida. Cada 50 años se revisaban por las generaciones de los reyes que sucedían a sus antecesores, ¿no? Y ellos eran juzgados a ver si habían sido justos o no. Y bueno, había un ritual donde cazaban a un toro entre los descendientes, uno por cada familia, el líder de cada familia, pero lo hacían con herramientas de madera y redes, nada de metal. Tenían que cazarlo, sacrificarlo, bañaban las leyes en sangre de toro y ellos hacían lo propio con sangre y vertían un poco de sangre de ellos en todo esto también, de las 10 familias. Y después, en las noches, hacían ya la disertación sobre los juicios y vestían una túnica púrpura. El púrpura siempre ha sido un color relacionado con la realeza. Incluso, aquí es muy importante porque en mis últimas investigaciones, bueno, todos están familiarizados con el púrpura fenicio, ¿no? Que se obtiene de un molusco, un caracol marino, y era una tintura muy especial que ellos sabían extraer y lo vestían, eran las telas más finas, coloreadas de este pigmento desde los tiempos fenicios en el Mediterráneo y pues hubo un gran avance para ellos. Bueno, es el color de la realeza. Pero Oye, los perdón, atlantes, perdón, sí, Reinhardt, y siguiendo a lo mejor con lo que comentaba Ibra sobre el significado esotérico, tengo entendido que el púrpura ya en cuestiones más mutación. metafísicas es como la transmutación, ¿no? Un color de la transmutación o la transformación. ¿No, no iría por ahí también un poco la interpretación? Es probable, o sea, al final recordemos que incluso los chakras van en un esquema de color del rojo al violeta y más, y bueno, ese es el límite visual, ¿no? Del humano. Y recordemos que cada vez son energías más densas y que más abajo está el infrarrojo y más arriba está el ultravioleta. Entonces, esotéricamente sí tiene una relevancia muy, muy fuerte. Eh, el tema es que aquí nos está hablando igual de púrpura, ¿no? Y en mis últimas investigaciones he visto, por ejemplo, en China, recordarán a estos guerreros de terracota, estaban recubiertos por el pigmento del púrpura Han. Ese púrpura Han hoy lo están estudiando físicos cuánticos. ¿Por qué? Porque resulta que a ciertas temperaturas bajas y con un campo electromagnético tienen propiedades que están tratando de entender. Prácticamente la materia va de una tercera dimensión a una segunda dimensión. Así como lo escuchan de extraño, no es el tema, pero ese pigmento se logra con ciertos minerales y bueno, tiene un parecido con el azul egipcio, que también usa solo una variante en un mineral, ¿no? Bueno, en un elemento. Me parece que es bario, calcio, sodio y no me acuerdo cuál otro. Entonces, tienen ya analizadas ambas muestras y dicen, bueno, ¿quién les pasaba ese conocimiento o cómo dieron con esto? ¿Sabrían las implicaciones de esos materiales que hoy resultan sumamente interesantes para los físicos más avanzados del planeta? Todas estas propiedades, bueno,
el Sí, morado. Reinhardt, por ejemplo, esto es súper interesante. Vamos a encontrar cuestiones interesantes en color, en materiales, porque al final no importa si hablamos de los átomos que componen a la materia sólida o de si hablamos de las frecuencias de vibración que son las que permiten que el ojo perciba un color como un color y no como otro. De lo Ujú. que estamos hablando ahí también son de códigos a nivel simbólico, ¿no? Y más allá de entrar en todos los detalles del espectro de la luz y tal, creo que aquí la parte simbólica interesante o con la que al menos yo me quedaría o resonaría más es la idea de que el color púrpura sí nos relaciona, nos remite a la llama violeta y todo este rollo, pero también es básicamente el color sacerdotal por excelencia, ¿no? Y no hay que ir muy lejos, o sea, solamente hay que voltear a ver a la religión católica, ¿no? Y el color púrpura es esencial en la vestimenta, ¿no? De los sacerdotes. Entonces, si estamos hablando de una sociedad o una civilización profundamente anclada a los rituales, en este caso hacia la figura de Poseidón o hacia la figura de Atlas, dependiendo de cuál sea nuestra fuente histórica, lo que estamos viendo es una cultura sacerdotal por excelencia, ¿no? Y entonces, bajo esa lógica, tiene todo el sentido del mundo que este color jugara un papel central en todo esto, ¿no? Claro, el color de la realeza, el color de la transmutación, el color de, pues, una categoría que en sí misma es especial y lo diferencia del resto, ¿no? Entonces, sí, por eso es súper importante mencionar, desmenuzar lo poco que queda de la Atlántida tan solo en estos dos diálogos de Platón, porque después vamos a ver muchas otras fuentes, muchas, pero pues son los puntos centrales de los cuales podemos hacer conexiones que, o sea, son muy profundas, ¿no? Entonces, bueno, hacían este ritual en la noche y reescribían de esa manera sus leyes y veían si eran justos o no. Como tal, lo que describen después de esto es muy simple. Eh, Ellos eran hombres justos, descendientes de dioses, o de un dios y un mortal, una mortal, pero conforme fue creciendo Atlántida y fue teniendo más contacto, más control, más colonias en todos lados, en Asia, en África, en América, se dice ahora, fue mezclándose. Y se dice que hubo una mezcla de esa sangre divina cada vez con otras razas, con sangre no divina, no descendiente de dioses. Y por lo tanto, ese fue el factor número uno de la caída de Atlántida. Su... Perdón otra vez por la interrupción, pero creo que es muy interesante hacer estos paréntesis porque eh, esta historia, ¿no? Entre las múltiples fuentes, esta historia la podemos tener más cercana, quizá para algunas personas, dentro de la propia Biblia. No dentro de la Biblia canónica, pero sí dentro de uno de los evangelios llamados apócrifos, particularmente el llamado libro de Enoc, donde se describe esta misma historia, ¿no? Y esto es muy interesante porque si hacemos una sobreposición de calendarios y tomamos en cuenta la cronología hebrea, por ejemplo, y toda esta otra cronología expandida que nos presenta la historia oculta o la historia secreta, digamos, de la humanidad, los números empiezan a coincidir e incluso como más adelante lo vamos a hablar o en otro episodio, también coinciden con fenómenos geológicos, ¿no? Como el famoso Dryas reciente, etcétera, etcétera. Entonces, justo, o sea, toda esta parte es súper interesante y solamente eso, ¿no? Como no perderlo de vista. Sí, claro, es la parte de los textos antiguos, la parte de otras culturas madre, por así decirlo, pues parecen ser copiadas, ¿no? Y adaptadas a la región y a los nombres y al lenguaje de sus propios mitos, dioses, pero son consistentes en lo general y en algunos rasgos. Esta parte del libro de Enoch es muy interesante porque hay una frase muy popular que es, bueno, los ángeles o los,
Los Nefilim. Prácticamente. Bueno, no, Bueno, los Nefilim serían la los descendencia. hijos, exactamente. Pero dice que aquella raza divina vio a las hijas de los hombres y les resultaron atractivas y se unieron con ellas. Y de esa unión nacieron los grandes héroes de la antigüedad, grandes hombres Y de... también dice otra cosa ahí súper interesante, que va un poco a mi tema, ¿no? Que es la cuestión de que además de tener progenie, que se puede ver desde muchas ópticas, no se puede ver desde una óptica de ingeniería genética, se puede ver desde una óptica directamente de hibridación, de copulación sexual y a partir de ahí descendencia. Pero justo la otra cuestión importante que menciona es que estos seres, estos que podríamos llamar ángeles, ¿no? Lo que para el hinduismo son los devas, ¿no? Son quienes le enseñan magia a las mujeres. ¿No? Y de ahí es que se entienda la figura de la mujer como la iniciadora mágica en las diferentes tradiciones esotéricas y en las escuelas de los misterios e incluso en los templos griegos. O sea, esta es una cuestión súper sabida y transcultural, ¿no? Entonces, justo la idea de la mujer como la guardiana del conocimiento mágico tiene su origen o puede encontrarse uno de los orígenes en el propio libro de Enoch y la idea de que los ángeles descienden, tienen hijos, los hijos se convierten en los héroes, en los guerreros, y en las mujeres depositan esta otra línea, que no es la línea guerrera, sino la línea sacerdotal, ¿no? Y ahí tenemos las dos de los componentes esenciales de la magia, ¿no? Una línea guerrera y una línea sacerdotal. Sí, Claro, 100%. claro, por algo la obra de Blavatsky, bueno, uno de los libros de Blavatsky se llama Isis sin velo, no se llama Osiris sin velo. Es Exactamente, la parte femenina exactamente. la que hereda Sí. todo esto. Sí, muy, muy interesante. Así Perdón, es. Reinhard, ya te dejamos seguir. No, no, adelante, es súper importante porque todas esas conexiones empiezan a volverse naturales, ¿ven? Y las encontramos y las discutimos y estamos solo hablando de lo que dijo Platón, o sea, espérense a todo lo que viene, ¿ven? Esa es la parte interesante. Entonces, yo creo que sí es muy importante lo que dice el libro de Enoch acerca de los Nefilim, que son esta mezcla, estos grandes hombres de la antigüedad, reyes, hombres de grandes hazañas, y que pues prácticamente los dioses, que son los que se mezclan con los humanos, son los que nos dieron agricultura, arquitectura, artes, metalurgia, magia, astrología, astronomía, todos estos conocimientos. Ellos son los civilizadores y fundadores y pasan su conocimiento a su casta híbrida, por así decirlo. Y esta casta híbrida es la que queda de una manera, pues, en un privilegio respecto al total de la humanidad. Esa es la naturaleza de Atlántida, pero a la narrativa griega. Y entonces, cuando se diluyó tanto su gen divino, por así decirlo, su constitución divina, debido a tanta mezcla con mortales, su posición noble, su carácter, todas sus virtudes que antes les permitían mantenerse en la opulencia, en la grandeza, sin sentirse tentados al control y a los celos y a otro tipo de, por así considerar las emociones bajas, bueno, todo eso fueron vulnerables una vez que se diluyó su sangre divina, su sangre de dioses, y eso provoca la caída de la Atlántida. Entonces, Perdón, ahí quisiera yo hacerle una pregunta a Ibra. Hay un libro, no sé si lo han leído, que se llama La evolución divina de Edouard Chouret, ¿no? El mismo que escribió los Los iniciados. grandes iniciados. Y ahí te va narrando, o sea, la verdad el libro está fabuloso porque te va narrando desde cómo se creó el universo, ¿no? Los sacrificios que hicieron, o sea, así, las legiones angélicas más elevadas para poder crear el universo y la tierra y todo esto. Pero bueno, y sí pasa por la raza polar, todas los hiperbóreos, etcétera, y llega al punto de la Atlántida y según Shure, y va de la mano con lo que comenta Reinhardt, lo que pasa es que la Atlántida se hunde porque los reyes, que pues eran divinos, practicaban magia, pero llega un momento en que se corrompen y entonces viene magia negra, ¿no?
que es la Sí. que acaba destruyendo la Atlántida. No sé qué puedan, sobre todo Ibra, que a lo mejor está más especializado en la parte mágica, que puedas comentar sobre eso. Es tal cual lo mencionan justamente los mitos, ¿no? Y de hecho, también ya entrando un poco justo a la parte más mágica, autores, ¿no? Como Rudolf Steiner o el propio Aleister Crowley, se dedicaron un poco a hablar de toda esta parte relacionada con la decadencia de la Atlántida y la relación que esto tuvo con el abandono de la tradición original, de la tradición mágica, digamos, que habían heredado de estos dioses visitantes, ¿no? Y una inclinación hacia algo que podría sin problema más o menos relacionarse con lo que llamaríamos magia negra, ¿no? También esto es muy interesante porque autores como Crowley, como Steiner, relacionan esto directamente con algo que nos puede ser muy interesante en nuestro propio espíritu de época, que es el tema de la tecnología, ¿no? Hubo un momento en donde los atlantes, en favor de todo su potencial intelectual que les permitía desarrollo tecnológico muy por encima de lo imaginado por cualquier otra de las culturas que se encontraran sobre el planeta en ese momento, empieza a darle mayor importancia a toda esta cuestión, digamos, potenciales psíquicos, ¿no? Precognición, desarrollo de tecnología como tal material, y eso hizo que sus cuerpos se debilitasen cada vez más, ¿no? Entonces, Sí. eso es muy interesante cuando lo sobreponemos en nuestro propio contexto actual, ¿no? Con esta, especialmente con todo el boom de la inteligencia artificial, las implicaciones éticas en torno a su uso, el impacto que tendrá en el desarrollo de la sociedad en el futuro cercano, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos hace pensar justamente en toda esta cuestión, lo que para los atlantes eran cristales y cuarzos, ¿no? En nuestra cultura puede ser el propio silicio que compone los microchips, de los cuales sin esos microchips las computadoras, el sistema financiero, económico, político, todo colapsaría, ¿no? Entonces, justo, esa es una parte mágica que no por ser mágica no nos es aplicable para nuestro contexto actual, ¿no? Sobre todo entendiendo esta cuestión de darle demasiada importancia a aspectos que finalmente descuidaron lo que los mantenía conectados a la Tierra, ¿no? Que es posiblemente uno de los grandes riesgos y desafíos que nuestra cultura actual también enfrenta. Que en Y por ejemplo, principio, ajá, sí, así, sí, no, adelante, no, adelante. nada más para cerrar, o sea, acabo de recordar algo también, ¿no? O sea, que esta misma idea, tal cual la describiste, Gabriel, se encuentra incluso manifestada en la literatura del siglo XX a través de lo que podrían ser eh, descargas de información del inconsciente colectivo, ¿no? Y uno de los mejores ejemplos, o al menos uno de los que a mí me gusta citar mucho porque remite a uno de mis autores favoritos, está justo en la obra de John Ronald Reuel Tolkien, el autor del Señor de Mm, los Anillos, creador de la claro. Tierra Media. Tolkien justo desarrolla la misma historia que tú acabas de describir, ¿no? Que Reinhardt nos situó, una sociedad hiperavanzada en una isla en medio del mar, comienza muy ceñida a su tradición mágica y a partir de ahí cae en la práctica de la magia negra y empieza a adorar al Señor Oscuro, ¿no? Se trata de Claro. la historia de Númenor en la mitología de Tolkien. Y de hecho Tolkien escribe esa historia porque el tipo tenía sueños recurrentes, o deberíamos decir pesadillas recurrentes, donde él era un habitante de una isla que de pronto se hundía por el impacto de una ola gigante. Y Tolkien mismo en sus cartas, en sus memorias, comenta a familiares y amigos que él directamente relacionaba eso con el mito de la Atlántida, ¿no? Entonces vemos que esta historia está por ahí flotando y algunos novelizables, algunos grandes escritores de alguna forma son capaces de conectar mediante una inspiración divina con esta información que está ahí flotando en el inconsciente colectivo y la plasman en sus obras, ¿no? Entonces, justo, o sea, es esta misma historia que se encuentra ahí los patrones principales presentes. Claro, no, sí, no, excelente, buenísima la comparación. No lo había, fíjate, no me acordaba de esa parte del Señor de los, bueno, es el Silmarillion, ¿no? Eso ya es el Señor de los Aparece en el Anillos. Silmarillion, El sí, así es. Silmarillion, ¿no? Sí. Claro. Oye, lo que yo les iba a comentar es,
se supone, dice la teoría esotérica, que en realidad, vamos, nosotros somos capaces, ¿no? Por ejemplo, la mensajería instantánea, ¿no? Tu WhatsApp y todo esto, pues en realidad se supone que tú deberías de ser capaz de hacerlo sin necesidad de esos aparatos. Entonces, esta tecnología que tenemos hoy es como, a lo mejor, no sé, el Google, ¿no? Es tu acceso a los archivos akáshicos, ¿no? Porque ahí está toda la información. Pero realmente tú deberías de ser capaz, sin tecnología, de llegar a hacer eso. O sea, tú tienes esas facultades mentales, psíquicas, etcétera. Entonces, el tema a lo mejor de la tecnología puede llegar a ser una ayuda, ¿no? Que, bueno, pues órale, te estoy ayudando, pero tú tendrías que hacerlo solo en algún momento. O se puede volver algo totalmente negativo, negro, estilo Black Mirror, ¿no? Donde ya pues esa tecnología te empiece a consumir y te empiece a dominar a ti, cuando realmente se supone que tú no la necesitas, ¿no? Es como, les platico alguna anécdota personal. Alguna vez yo estuve tomando clases ahí 2 años con una escuela esotérica basada básicamente en conocimiento nórdico y celta. Y entonces hay un momento en que estás estudiando las runas, ¿no? Y hay una runa que es Kenaz, es la antorcha, te habla mucho de conocimiento. Y entonces el espíritu de esa runa es un elfo oscuro, ¿no? Imagínense un enano de Tolkien que te enseña a hacer tus herramientas, ¿no? Ahí obviamente, bueno, pasas por hacer tu varita mágica, tu báculo y todo esto. Pero después de un tiempo, tú sigues avanzando y al final lo que aprendes es que no necesitas eso, ¿no? No necesitas eso para realmente lograr la magia. Es un poco a lo mejor también como en Harry Potter, ¿no? Que de repente el malo, Voldemort, puede de repente lanzar hechizos sin necesidad de usar una varita. ¿Por qué? Pues porque la magia, bueno, en este caso es un ser oscuro, pero pues la magia está dentro de él. O sea, es oscuro, pero ha logrado entender eso, que no lo necesita realmente. Yo no sé si, Totalmente, totalmente. ¿no? Y perdón ahí la interrupción, pero me parece súper valioso tu comentario porque habla justamente de la distinción entre la magia ceremonial y la magia práctica, ¿no? La magia ceremonial justo corremos el riesgo de considerar todos sus elementos simbólicos como elementos que literalmente tenemos que tener y perdemos de vista la esencia de lo que nos están hablando. Aquí hablamos de que la varita la espada, los diferentes elementos de la copa, los diferentes elementos de los que se tiene que valer el mago, son cualidades internas, ¿no? Y entonces hay personajes en la propia tradición mágica y espiritual, como Buda, por ejemplo, que nos muestran a la perfección lo que tú mencionas, Gabriel, esta cuestión de lo importante, porque, por ejemplo, vamos a situarnos, Buda en algún momento de su vida se acerca a los llamados renunciantes, que eran estos faquires, podríamos decir, personas que eran expertas en el dominio de la mente, en el dominio del cuerpo, ¿no? En el dominio, digamos, de ellos en sus cualidades físicas, ¿no? Y mentales y energéticas. Y sin embargo, él decide, comprende que el camino no consiste en volverse en un renunciante, en un experto en estas diferentes líneas de especialización, digamos, dentro de la magia, sino que el aspecto iniciático dentro de él mismo era lo que le proveía de las herramientas para que cuando necesitara telepatía, tuviera telepatía, para que cuando necesitara precognición, tuviera precognición, para que estuviera en el lugar exacto en el que no lo podía, no le jugaba en contra a la situación, ¿no? Era como si la suerte siempre le favoreciera, pero no era porque estuviese haciendo rituales o estuviera sacando la varita o estuviera haciendo una invocación de una forma muy pomposa, ¿no? Como la magia ceremonial a veces nos puede hacer creer que necesitamos todo un complejo conjunto de elementos y dispuestos de tal forma para que entonces el ritual pueda. No, 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 se trata de otra cuestión mucho más individual y eso es lo que enseña la parte iniciática de la magia en contraposición con las escuelas muy dogmáticas en la parte ritual, ¿no? Toda la magia ceremonial. Ya nomás un comentario final, ya, perdón, Richard, para dejarte seguir.
Adelante, Este, adelante. Oye, al final yo entiendo, Ibra, que todos estos elementos que tú comentas, la copa, la espada, la varita, el báculo y demás, al final para lo que sirven es eh, para que tu mente se sugestione, si quieres verlo así de alguna manera, ¿no? Y puedas, pues, entender que eso es un poder que está dentro de ti, ¿no? O eso es algo, un instrumento que no necesariamente es porque Excalibur tenga poder o porque el Santo Grial tenga el poder divino, no, sino Es es algo que tú opcional. puedes manifestar de alguna manera. Es Excalibur dentro de ti, es el santo grial dentro de ti. Y básicamente esas herramientas mágicas de lo que te están hablando es de combate y defensa. Son las herramientas con las que haces combate, ataque, golpe y defensa en el ars mágica, en el arte mágico, ¿no? Es la manera en la que tú te defiendes y te plantas en la propia realidad. Entonces, justo, vara, báculo, espada, todo esto está hablando de cualidades internas con las que yo me voy a defender, voy a crear mi propio círculo de protección en el día a día y con el que también voy a avanzar, con el que puedo construir o con el que puedo destruir también. Está hablando básicamente de las dos líneas de magia, ¿no? Magia de mano derecha, magia de mano izquierda. Pero sí, son cualidades internas que se detonan y que a veces todo este simbolismo nos hace pensar que son objetos en lo físico que necesitamos tener ahí. Sí, perdón, viene aquí mi hija que se le cayó su diente y lo tenía yo y bueno, ya vino su diente. Perdón la interrupción. Adelante, Renga. No, siento que es interesante cómo nos lleva toda esta tradición de magia, que nos damos cuenta que está presente en toda la historia, y estas analogías que hacen no solo de la magia entendida como capacidades extrasensoriales y formas esotéricas de abordar la realidad, ya que no son convencionales, ¿no? Me hicieron recordar mucho una frase y creo que con esta podemos, pues, englobar cómo entra entre Atlántida y nuestra sociedad moderna el término de magia. Y es lo que Ibra platicaba. En el siglo XX, uno de los máximos exponentes de la ciencia ficción, Arthur C. Clarke, nos dice que toda tecnología lo suficientemente avanzada respecto a tus conocimientos y que por lo tanto no puedes explicar, será indistinguible de la magia. Entonces, esto lo hace como una alusión a si llegara a una especie interplanetaria, intergaláctica, desde otros confines del universo, con tecnología tan avanzada que no podamos comprender, no tenemos los elementos, conocimientos, nada, no podríamos decir es magia o no es magia. O sea, ahora Claro. porque tenemos un cerebro enfocado al conocimiento, método científico y entenderlo como tecnología, aplicación de la técnica hasta tu momento dado de desarrollo como civilización. Pero para cualquier otro, el término magia es un fin práctico para describir, mira, pasó algo muy loco que no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron, ¿no? Claro. Es, Oye, es como, no sé si han leído Fundación de Isaac Asimov, que básicamente, bueno, pues es una fundación científica, ¿no? Que se resguarda en un planeta porque, pues, ya es una sociedad no, digamos, no a nivel de la Tierra, sino a nivel de una galaxia. Y están cayendo en una situación de oscurantismo, estilo, bueno, como lo que se comenta de la Edad Media, que, bueno, la verdad es que no necesariamente fue tan oscura, pero hay un tema donde empieza a perderse el conocimiento, entonces se resguarda ahí la fundación y después de algún tiempo los atacan, ya se había perdido de hecho el conocimiento de la energía nuclear en los planetas vecinos y entonces hay una escena muy interesante donde los atacan, ¿no? Unos bárbaros salvajes ahí del planeta de al lado y lo que hacen los científicos, pues es hacer levitar a uno de ellos, le ponen una túnica blanca, lo hacen levitar, ¿no? Y pues con todo este tema de la energía atómica, hacen también que parezca que tiene un halo de luz alrededor de él.
Y entonces, pues los salvajes, en lugar de atacarlos, pues caen de rodillas y lo empiezan a adorar, ¿no? Entonces, pues para ellos era magia, para los científicos era simplemente la energía atómica que ya los salvajes habían olvidado. De esto aparece en múltiples series, libros, películas, hasta en Star Wars, ¿no? En cuanto C-3PO lo encuentran en el planeta de los Ewoks, lo ven y lo adoran, ¿ya? O sea, es algo así fuera del contexto que lo ven y dicen, este ser es superior, es mi Dios, y ya, ¿no? Entonces, supongo, o pongámonos en esos pies, ¿quién habrán considerado divino en esos momentos esas culturas primitivas humanas? Ven cómo hablamos en círculos con Atlántida, es vuelve y vuelve y vuelve el tema recurrente. Y aunque estamos en el siglo XXI con grandes tecnologías y con grandes nuevas analogías, ahí están los símbolos, ahí está de nuevo el tema de la magia, de la Atlántida, su caída. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido es que la Atlántida histórica sigue fascinándonos, ¿no? Sigue pues taladrando la curiosidad, la mente, el temple de académicos, de místicos, de todo tipo, arqueólogos, antropólogos, por donde busques puedes encontrar conexiones a la Atlántida, ¿no? Y bueno, ahí es donde entran personajes sumamente interesantes, obviamente las fuentes ya históricas, como Platón, como Veroso, como Plinio, como, no sé, Pilos, como... Son una gran cantidad de escritores eh, que en toda la historia nos han mencionado esto, pero las fuentes las fuentes ancestrales son las que pues nos llevan a esta línea del tiempo que aquí es donde específicamente Ibra es pues el conocedor, ¿no? Eh, bueno, no es que sea conocedor, es más bien que todas estas son como investigaciones que ha hecho otra gente, ¿no? Pero creo que podemos como más o menos tratar de delinearlas. Aunque claro, como se puede ver en la imagen, estamos hablando de muchísimas fuentes, lo cual evidentemente lleva tiempo. Entonces trataremos de cubrir lo más que se pueda. Pero O justamente igual no sé si cómo andemos de tiempo, pero lo que podríamos hacer es pues más o menos dar un contexto del periodo de tiempo que estamos ujú, abarcando de fuentes históricas y distintas culturas en el globo y pues en la siguiente sesión profundizar, no sé qué. Sí, 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 de acuerdo. Adelante, adelante. sí, justo. O sea, aquí estamos hablando de que varios miles de años desde hace miles de años existen estas referencias históricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Reinhardt nos ha compartido hasta ahora la visión un poco griega, la visión platónica, siendo más específicos. Entonces, recordemos que finalmente la historia que nos está contando Platón no es algo que Platón haya vivido, ¿no? Sino que lo recopila de un par de generaciones atrás y se remite a la historia de Solón de Atenas, ¿no? Personaje griego, ¿no? Un creador de leyes en Atenas, etcétera, etcétera, que durante un viaje iniciático en Egipto es entrevistado por unos de los sacerdotes, si no recuerdo mal, del templo de Heliópolis, que es básicamente el templo iniciático por excelencia en Egipto, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista. Y en Heliópolis hay libros, como por ejemplo libros de la propia autoría de Hermes Trismegisto, ¿no? El personaje griego que para los egipcios es el dios Tot. ¿Y por qué estoy hablando de Tot? Bueno, porque justamente una de las referencias varios miles de años antes de la propia historia de Solón, lo encontramos justamente en un texto egipcio, ¿no? En un texto no solo egipcio, sino iniciático del Egipto antiguo, que es básicamente el libro tibetano de los muertos, el cual Libro era un egipcio de los muertos. perdón, libro egipcio de los muertos, sí, disculpa. Hay dos libros de los muertos, ¿no? En Egipto y en Tíbet. Entonces, justo en el libro egipcio de los muertos, una de las cosas que se detalla es la historia de Tot,
¿no? Que es justamente la manera en la que los egipcios hablaban de Hermes Trismegisto. Y aquí lo que nos interesa o lo que nos compete para el tema de Atlantis es que se hace una mención muy, muy específica de que Tot gobernó una isla, ¿no? En el oeste, ¿no? Como varios de los mitos nos van a señalar, siempre es en el oeste, pasando las columnas de Gibraltar, etcétera, etcétera, pero siempre es hacia el oeste. Gobernó una isla que fue casualmente, como el propio mito de Atlantis coincide, destruida por las aguas, ¿no? Y los sobrevivientes viajan a Egipto y entonces encontramos otra vez el mismo contexto con el que abrimos esta conversación, ¿no? La idea de una raza, digámoslo así por el momento, superior en términos tecnológicos o lo que sea, que entra en contacto con una sociedad no civilizada, ¿no? Poniéndolo cuidadosamente entre comillas, ¿no? Entonces, ese es uno de los referentes más antiguos que hay, ¿no? Entonces, luego también tenemos otros en India, ¿no? En India se habla acerca de la Isla Blanca con el nombre de Atala. Entonces, aquí es muy interesante las raíces etimológicas, porque empezamos a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Atlantis, Atala, ¿no? Sonidos. Y en las culturas antiguas, los sonidos, o al menos desde una perspectiva lingüística, es interesante notar cómo cuando se encuentran sonidos repartidos, muchas veces quiere decir que la etimología es una etimología que en su origen es en común, ¿no? Entonces, que querría decir que el uso de ATL, por ejemplo, aunque lo encontremos en palabras en diferentes lenguas, nos estaría hablando de un significado original que se comparte, ¿no? Entonces, más adelante también vamos a encontrar que esta trilítera, este conjunto de 3 letras, también se encuentra presente en las culturas mesoamericanas, ¿no? Entonces, es muy interesante esa cuestión de que en el propio hinduismo también se habla de una isla llamada Atala, que se encuentra al oeste, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos podemos seguir extendiendo, ¿no? Ahorita estamos hablando de varios miles de años antes de Cristo, ¿no? Entonces, las evidencias abarcan un periodo antes de Cristo, pero también abarcan un periodo posterior, ¿no? Que básicamente toda la investigación sobre Atlantis fue algo discutido, ¿no? Con algunos autores como una posición, otros con otra, pero era un tema que se exploraba y se discutía abiertamente, al menos hasta la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la época de la Segunda Guerra Mundial, el tema pasa a ser censurado y hablar de Atlantis de pronto se convierte en pseudociencia, charlatanería, teoría de conspiración, cuando hasta antes de la Segunda Guerra Mundial era un tema súper estudiado, se discutía en conferencias académicas, investigadores viajaban por todo el mundo, publicaban, entonces eso es como importante de notar en forma general, ¿no? Pero si seguimos tiempo atrás, también encontramos textos en la región del Mediterráneo, ¿no? Textos, por ejemplo, fenicios, ¿no? En lo que actualmente hoy sería considerado Siria, donde en el libro teológico por excelencia de los fenicios, llamado el Sanchuniatón, se habla precisamente de los Aletean, una raza o una dinastía de dioses reyes antiguos, ¿no? Entonces, otra vez encontramos Aletean, Atala, a Atlantis. Estamos viviendo algo que pareciera ser muy obvio, ¿no? Y también ahí se menciona de nuevo al dios Tot, ¿no? De los egipcios. Entonces seguimos encontrando pruebas, evidencias o al menos menciones que son mucho más antiguas al propio relato de Solón de Atenas que Platón, digamos, populariza y por el cual conocemos de Atlantis, ¿no? En la Teogonía de Hesiodo, donde se narra la mítica batalla entre los dioses y los titanes, también hay referencias a todo esto, ¿no? Y se habla de un diluvio que es provocado también como parte de esta batalla entre dioses y titanes, ¿no? Entonces encontramos otra vez la idea del diluvio, del hundimiento de una isla dominada por una raza específica de dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, podemos irnos a Oriente, ¿no? Seguimos todavía en el 600 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, ¿no? Y tenemos el Mahabharata, ¿no? En el Karna Parva del Mahabharata tenemos justamente la descripción de la guerra, más bien, de 10 años que
ocurre justamente en la isla de Atala, que ya había sido mencionada antes, ¿no? Y aquí se describe perfectamente cómo se hunde en el océano al oeste, ¿no? Y aquí también hay otra cuestión interesante que menciona descripciones físicas de las personas que habitaban esta isla, ¿no? Y se hace referencia a personas de piel blanca. Este es un tema muy importante también porque tiene implicaciones políticas en nuestro contexto actual que impiden que el tema pueda ser discutido académicamente, ¿no? Por obvias razones. Entonces, es uno, digamos, de los factores que provoca que el tema de Atlantis sea constantemente censurado, ¿no? Por ejemplo, hace poco Graham Hancock con esta serie de Ancient Apocalypse tuvo un backlash terrible por parte de la comunidad académica donde justamente acusaban a su serie de supremacismo blanco, ¿no? Porque evidentemente tarde que temprano, si estudias el tema de Atlantis, por la línea que sea, te vas a topar con pared en el sentido de que vas a encontrarte este tema, ¿no? Pero el hecho de censurarlo, nada más para no discutirlo, no es de lejos la mejor solución, ¿no? O al menos no me parece que sea. Entonces, hasta ahí tenemos ya un bonche de buenos antecedentes que preceden a Solón, ¿no? Y a partir de este momento ya llegamos a la época histórica en donde se da el relato original de Solón de Atenas, que no sé si quieren y si tenemos tiempo podemos hablar y si no lo podemos ir guardando para la próxima. Nos quedan unos 10 minutitos, ponle. No sé si sea suficiente o prefieras dejarlo para la siguiente. Podríamos aquí aventarnos algo entre tú y yo, Reinhardt. Tú conoces también muy bien la historia de Solón, ¿no? Lo que puedo decir es que a grandes rasgos lo interesante de esto es que él se entrevista con estos sacerdotes de Sais en Egipto y, entre otras cosas, se le revela el año exacto en el que se da el hundimiento de Atlantis. Entonces, cuando tú tomas la cifra que le dan los sacerdotes del templo de Egipto a Solón, y sumas la cantidad de tiempo que había pasado entre Solón y Platón, que es quien divulga la historia, obtienes más o menos 9.500 antes. 9.570 exactamente. Que lo interesante de todo esto es que vamos a encontrar la misma cifra cuando hacemos el mismo ejercicio, sumando, por ejemplo, familias de reyes o de dinastías en Egipto, o sumando números correspondientes a las vidas, al tiempo de vida de personajes bíblicos, ¿no? Y además, si lo queremos ver desde una perspectiva un poco más contemporánea y más científica, pues también coincide con algo que ya dejamos de entrever antes, que es el fenómeno geológico conocido como el Dryas reciente, ¿no? Entonces, tenemos bastante evidencia que sugiere que el tema es súper interesante y que tendría que ser discutido y no sencillamente quitártela y sacártela fácilmente diciendo, pseudociencia, teoría de conspiración, supremacismo blanco o el cliché en turno que sea, ¿no? Claro. ¿Algo que quieras agregar de la historia de Solón de Atenas, Reinhardt? Bueno, no realmente creo que la parte de Solón pues la analizamos con el texto Timeo y Critias, Ujú. pero pues sí, con este contexto que nos das anterior a Solón, y después aquí vemos en la línea del tiempo, en ese pequeño periodo llamado de Age of Enlightenment, estamos viendo, edad de la iluminación, estamos viendo cómo hasta el 15 después de Cristo se menciona, se menciona, se menciona, se menciona. Es como si Claro. se hubiera retomado de las fuentes, como si hubiera vuelto al inconsciente colectivo, ¿no? De todo esto. Yo Y nomás, perdón, yo nomás hay un par de cositas respecto a la historia de Solón. A lo mejor nada más como contexto para nuestra audiencia, ¿no? Que, bueno, Solón llega ahí a Sais, como bien comentaban, se encuentra con los sacerdotes y pues dice, bueno, ¿de qué platico con los sacerdotes? Pues les voy a hablar de la historia, ¿no? De la historia Sí. de Sí, Atenas, sí, 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 todo sí, lo sí. que hemos hecho. Y entonces es cuando el sacerdote le dice, ay, Solón, Solón, ustedes los griegos son como niños, olvidan toda su historia, ¿no? Y es que se lo lleva al templo donde está escrita ahí, no sé, 9.000 años
historia. El famoso laberinto, esa es otra historia que también más adelante otros filósofos retoman, el tema de el laberinto subterráneo en Egipto, que es el laberinto que recorre Solón y donde está narrado a detalle, entre otras cosas, la historia de Atlantis, el laberinto, las columnas, hay varias referencias a esto que mencionas, Gabriel. Buenísimo. No sabía, fíjate, que era un laberinto. Sí, Y bueno, se dice que está este laberinto en Egipto, en la meseta de Giza, Debajo de la Esfinge. posiblemente abajo de la pata de la Esfinge. Y esto ya viene por material canalizado por Edgar Cayce, por este niño ruso que se llamaba Poroshenko, Pero por también varias por radares infrarrojos, donde ya recientemente se publicó, cámaras ya se sabe, subterráneas. sí se sabe que hay cámaras subterráneas. Ya no ya, permiten que se investigue ahí ni se excave. Y todo tiene que ver con una historia paralela de la Esfinge que vamos a analizar muy a detalle porque es una pieza clave, ¿no? Cuánto se habla incluso en mitología griega de que la Esfinge guarda un secreto, el acertijo de la Esfinge, etcétera, ¿no? Y claro, cómo es una figura central en la iniciación. ¿Iniciación a qué? A la parte oculta. Y esta iniciación, ¿a dónde nos va a llevar? A esas sociedades secretas que guardan ese conocimiento antiguo. Por eso, claro, todo este material se llama Atlantis, civilizaciones prediluvianas y sociedades secretas. Hay un hilo conductor que claro. aquí lo vemos desde el libro de los muertos egipcio hacia Grecia, Roma, India. Y si ustedes se fijan, cuando hablamos de sociedades secretas, cuando hablamos de tradiciones místicas, obviamente pensamos en las más populares, en la masonería, etcétera, y nos ponen a pensar, bueno, ¿y por qué carajos existe un obelisco en la Plaza de San Pedro, en Washington, D.C., en Trafalgar Square, en exactamente los centros de poder del mundo contemporáneo, ¿no? Y Claro. que siguen todas estas tradiciones. Y que si vemos, pues, ¿por qué un elemento egipcio, un elemento, bueno, pues porque son los guardianes ancestrales de estos conocimientos y es algo que se lleva y se guarda celosamente, que no se cuenta veladamente hacia todo el público y esta parte de la historia que mantendría, les daría perpetuidad en cuanto al, ya saben, el conocimiento es poder, ¿no? Ahí Entonces, nos estamos Claro. metiendo a un súper tema que no pensé que fuéramos a llegar hasta eso hoy, pero está relacionado justamente con lo que acabamos de mencionar del libro egipcio de los muertos. ¿Por qué? Porque la magia egipcia es básicamente la base ritual ceremonial de donde viene la masonería, de donde viene el rosacrucianismo, de donde viene la columna vertebral de las sociedades secretas. Incluso la propia doctrina de Blavatsky también habla de la hermandad blanca, cuya sabiduría viene de Atlantis. Entonces, esto quizá lo pasé por alto porque me parece muy obvio, pero no es tan obvio y creo que sí hay que situarlo. Todo el ocultismo en su sentido más doctrinal o en su sentido teórico esencial habla de que es información que proviene esencialmente de lo que se perdió en Atlantis, así como lo que Atlantis tiene es lo que en su momento se había perdido de Lemuria. Y aquí nos estamos metiendo ya a ciclos de que la tradición esotérica ya te habla de 25,000 años para arriba, más Claro. allá de cualquier registro. Todavía con Atlantis tenemos a estos autores griegos, tenemos a estos textos orientales que más o menos nos dan una cierta referencia válida, pero ya meternos a hablar de Lemuria, ya estamos yéndonos a cuestiones donde solamente la astroteología te puede dar una orientación y cuestiones como, bueno, tal monumento, a qué constelación estaba conectado y a partir de ahí puedes deducir en qué época se creó. Aquí lo interesante de Egipto es que esto que menciona Reinhardt, ¿por qué en los centros de poder hay elementos egipcios? Bueno, porque la magia egipcia es básicamente la base teórica, ritual de las sociedades secretas que
han estado en pugna entre ellas por los últimos cientos de años y donde encontramos desplazamiento de poder a través de diferentes grupos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, es importante entender eso para entender la importancia de Egipto y por qué justo uno de los principales antecedentes de Atlantis lo encontramos en Egipto, y no solo en Egipto, sino también en el norte de África en general, ¿no? Otra historia que también se sitúa un poquito después de la época de Solón, pero en esa misma región del norte de Egipto, es la famosa tradición tuareg de la princesa Tinginan, ¿no? Que es básicamente la leyenda de una princesa que escapa de la Atlántida, ¿no? Y funda una ciudad en donde se encontraron restos de esta princesa y ha sido estudiado a nivel paleontológico, digámoslo así, arqueológico, etcétera, etcétera, y donde se nos cuenta a nivel mítico cómo esta princesa estaba emparentada con hombres de alta estatura, de cabellos claros, y De donde hecho, ahí aparece hay otra. algo muy interesante, Ibra, perdón que te interrumpa, pero toda la colección de pinturas rupestres y arte lítico que existe en la zona de Tassili y Nájer, que es abundantísimo. O sea, hablamos de 35,000 pinturas rupestres al menos, donde al parecer se está narrando esta historia de esta princesa. Sí, Entonces, sí, sí. hay Sí, sí, bastante sí. por donde. Y justo donde otra vez aparece un factor que es muy interesante, que es la asociación de esta casta de dioses reyes con constelaciones o planetas o con cuerpos celestes en general. En este caso es con Orión. Muchas veces es con Orión, muchas veces es con Sirio, muchas veces es con las Pléyades, porque finalmente no podemos descartar la posibilidad de que se tratase de una guerra entre diferentes clanes, como la propia Teogonía de Hesiodo más o menos lo plantea, la historia de un bando de los titanes contra un bando de los dioses, ¿no? En otras líneas esotéricas tenemos la eterna pugna entre los hijos de la serpiente y los hijos del águila, ¿no? Así como en el Mahabharata tenemos el combate por las almas de los humanos entre los devas y los asuras, ¿no? O en la propia literatura chamánica contemporánea de Don Juan, también los famosos seres inorgánicos, ¿no? Jugando con la energía de los seres humanos. Entonces, es una cuestión ahí muy interesante donde no importa si era Orión, si era Venus, si era Sirio o lo que fuese, lo interesante es que aparecen estas diferentes asociaciones, ¿no? Lo cual nos está dejando entrever un posible origen interestelar de estas castas que visitaron la Tierra. Claro. Sí, no, definitivamente, suena muy interesante. Es como si aplicas el principio hermético, como es arriba, es abajo, ¿no? Pues imagínate tú como ser humano, a lo mejor, no sé, viendo otras especies, como pudieran ser, que te gusta? Las hormigas, ¿no? Pues obviamente, tú para las hormigas eres como un titán, por lo menos, si no es que un dios, casi, casi, ¿no? Puedes hacer muchas cosas que ellas no pueden, nada más por el tamaño. Pues imagínate, ¿no? Como bien dice Ibra, seres en otra, no sé, otra realidad muy diferente a la nuestra. Sí. Este, Con que nosotros, tecnología, como decía Reinhardt, lo suficientemente avanzada que parezca entonces indistinguible de la magia. exacto, sí, sí, Y es completamente. importante que mencionas en la tradición hermética, que de nuevo, tal vez sea Hermes, obvio para Tot. nosotros, pero no para todo el público que nos ve, y es Hermes, es Tot, es Hermes Trismegisto, toda la tradición hermética viene de ahí, y bueno, como acabamos de aprender, Tot es Tot el Atlante. Tot fue Claro, el que dominó en esas islas de la Atlántida. Entonces, de nuevo, aun si estudias el Kybalión, aun si estudias estos libros místicos, herméticos, Llegas a Atlantis. llegas a la Atlántida. claro. Es- Pero, Otro griego de esa misma época, Herodoto, por ejemplo, también el padre de la historia. O sea, estamos hablando no era como que el padre de las metáforas o ¿sabes? O el storyteller, no, era literalmente es el tipo que fundó la disciplina de la historia y él se refiere al océano que está al oeste como el océano Atlante y habla justamente esto es muy interesante porque se conecta con lo que acabamos de hablar de Tuarem, ¿no? Habla de una colonia atlante en el norte de África, ¿no? Entonces,
a ver, o sea, pareciera que es como muy obvio y te está apuntando con flechitas, ¿no? Entonces es muy interesante y también muy irónico ver cómo el tema es directamente omitido, como si esto no existiera, cuando realmente necesitas ir a autores que son más que confiables, ¿no? Para darte cuenta de que esto estaba ahí, ¿no? Y de ¿no? hecho, otros historiadores de la época también, como Siriano, del 400 antes de Cristo, que hizo un recopilado de mitología griega y egipcia, ¿no? También es un tipo que directamente afirmaba que la Atlántida era algo real. Teopompos, otro historiador griego, del 380 antes de Cristo, escribe también sobre la Atlántida y nos empieza a dar estas pistas, ¿no? Como que estaban libres de labor manual. ¿Por qué? Porque como más adelante Edgar Cayce y otros autores lo mencionan, los atlantes llegan a desarrollar tecnología al punto tal de que disponen de lo que llamaban autómatas, lo que para nosotros sería un robot, lo que para nosotros sería la inteligencia artificial, la robótica, el internet, ¿no? Eran cosas que los propios atlantes ya tenían, ¿no? Y esto está registrado por Teopompos en el 380, ¿no? Y habla de cómo su tecnología les permitía estar libres de enfermedad, etcétera, etcétera, en el apogeo de esta civilización. Y después justo ya llegamos 300, 350 antes de Cristo, más o menos ya la época en la que Platón, ¿no? A través de Timeas y de Critias ya difunde esta historia, ¿no? Y aquí ya estamos llegando al tiempo más o menos conocido y ya de aquí en adelante ya digamos que la historia de Platón se empieza a difundir dentro de los círculos intelectuales de la época y empezamos a encontrar más autores que o reafirman la hipótesis con diferentes detalles, muchos de los neoplatónicos, por ejemplo, y también autores como Aristóteles que tenían sus dudas, pero tenían sus dudas en términos de detalles específicos de Platón. Sin embargo, en términos generales, la historia era aceptada. Y repito, la historia fue trabajada, ¿no? Reinhardt conoce muy bien la obra de Donnelly, o sea, fue trabajada en tiempos recientes, ¿no? Por personajes inmiscuidos en la política, ¿no? Y todo esto. Y el tema realmente dejó de ser hablado públicamente y dejó de ser censurado y empezó a ser censurado única y exclusivamente hasta tiempos post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ese también es una cuestión súper interesante de analizar y de entender por qué en ese momento específico el tema deja de ser interesante, ¿no? Claro, sí, bueno, ya se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Está muy buena la discusión, pero seguramente tendremos muchas más sesiones. Yo nada más quisiera acabar, pues ya lo decíamos, el video pasado con Reinhardt, ¿no? Platón es autoridad en todo, ¿no? O sea, si tú te puedes referir a Platón y es autoridad Menos en en lo que quieras. Atlantis. Venus en la Atlántida y en Ahí la... era una metáfora, ¿no? Sí, sí, Claro, sí. exacto. Venus en la Atlántida y en la reencarnación también, ¿no? Porque también habla ahí de este tema de la metempsicosis, pero pues ahí dicen, no, ahí sí Platón estaba errado. O sea, era un tipo muy brillante, pero la Atlántida no y la reencarnación. Ujú. Entonces, Justo los bueno, temas que hacen ahí Callito, ¿no? En el exacto. espíritu de época. Exactamente. Sí. Pues muchísimas gracias. De verdad fue, creo que una sesión sensacional, muy buena, muy rica. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana, ¿no? Para seguir con esto. Encantadísimo por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos y pues estamos listos para continuar los misterios de Atlántida. Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias a nuestra audiencia. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.